Hola, nosotros somos el equipo 12 que está conformado por Carlos Vicente Alarcón y Natanael Jaime Pérez, y hablaremos sobre la síntesis verde de nanopartículas de óxido de plata mediante el extracto de Montana, y ese es el artículo en el cual se basa esta presentación. El objetivo principal de la investigación es la creación biológica de nanopartículas de óxido de plata a través del extracto de corteza de metanol de Montana, examinar la composición química de las nanopartículas mediante diversas técnicas de caracterización, y por último realizar el análisis para evaluar la eficiencia de las nanopartículas en aplicaciones farmacológicas. La tecnología de síntesis verde sirve como un valor agregado en la síntesis de nanopartículas de óxido metálico, por lo que desempeña un papel vital en el campo de la nanomedicina. Esta investigación se basa en gran parte en la planta de Montana, que contiene compuestos químicos naturales como flavonoides y fenoles que sirven como un recursor natural para reducir moléculas. Por último, las nanopartículas de óxido metálico poseen aplicaciones potenciales, entre ellas las nanopartículas de óxido de plata contienen aplicaciones biomédicas y farmacológicas, como efectos antiinflamatorios y anticancerígenos. Se llevó a cabo el método de síntesis fitomediada de las nanopartículas de óxido de plata, donde la técnica usada fue una síntesis verde, ya que la obtención de las nanopartículas es a partir de un extracto de corteza de la planta, caracterizándose por ser económica, biocompatible y eco-friendly con las plantas. La explicación de la realización de la síntesis es bastante clara y concisa, explicando desde la preparación de la solución de nitrato de plata hasta la obtención en polvo de las nanopartículas de óxido de plata. Los autores dan la información necesaria para que alguien más lo pueda repetir, sin embargo, no son tan detallados en el porqué de las cosas ni mencionan tampoco ninguna dificultad para la realización de la misma. Posteriormente, se realizó la caracterización físico-química de las partículas. Los autores muestran un análisis detallado de los resultados obtenidos. Sin embargo, no hay claridad acerca del proceso que se llevó a cabo para analizar las muestras. Primero se realizó la espectroscopía UV-Vis con un Perkin-Elmer UV-Vis espectrofotómetro. Con ayuda del análisis se encontró la absorción UV-Vis del extracto de las partículas. En el extracto se aprecia un pico a 362 nanómetros, indicando las características de los flavonoides. Y en las partículas se muestra un pico a 405 nanómetros, indicando el desarrollo de las partículas. Luego se realizó la espectroscopía infrarroja. Se utilizó un Thermo-Nicolet 6700 para examinar los grupos funcionales. En el extracto se percibe un pico a 3424, indicando la presencia de alcoholes. Y en las partículas se nota un pico ancho en 3692, indicando la presencia de alcoholes, y un pico a 849, que denota la presencia de óxidos metálicos. Posteriormente se utilizó la difracción de rayos X para obtener la estructura cristalina. Los picos de difracción corresponden a características de una estructura cúbica centrada en las caras, o FSC. Asimismo, se utilizó la ecuación de Debye-Scherr para calcular el tamaño promedio de las partículas, dando el resultado de 21.3 nanómetros. La microscopía electrónica de barrido se utilizó para obtener la morfología de las partículas. En la imagen se pueden observar figuras esféricas aglomeradas. Esa aglomeración se debe a la polaridad y afinidad electrostática de las partículas. Por otro lado, con la microscopía electrónica de transmisión se confirmaron los datos obtenidos previamente. En la imagen se pueden observar partículas esféricas y se obtuvieron nanopartículas en un rango de tamaño de 6 nanómetros a 50 nanómetros. Después, la dispersión de luz dinámica permite examinar la estabilidad de partículas y la distribución de tamaño promedio. Se obtuvo un rango promedio de tamaño de partículas de 11.7 a 58.77 nanómetros. Por último, en el potencial Z, un bajo valor indica que las partículas tienen cargas similares y están más propensas a agruparse y formar sedimentos. El potencial Z alrededor de la superficie de las partículas fue de menos 61.4 mV, indicando una estabilidad excelente. Como se puede notar, estas técnicas se relacionan unas con otras y los resultados obtenidos en una técnica se van confirmando al evaluar con otra técnica. Al comparar con la literatura y varias investigaciones previas sobre nanopartículas de óxido de plata, se obtuvieron resultados muy parecidos a esta investigación. La primera caracterización fue un ensayo de viabilidad celular. El objetivo era estudiar la evaluación del efecto anticancerígeno de las nanopartículas de óxido de plata en células cancerosas del hígado. Los resultados fueron bastante prometedores, ya que visualmente y gráficamente se observa una reducción de las células presentes a medida que se aumenta la concentración de las nanopartículas. En segundo lugar, tenemos la evaluación de propiedades antibacterianas, la cual se llevó a una técnica de muerte celular de las bacterias mostradas en el diagrama. Los resultados muestran que una dosis de nanopartículas de óxido de plata tiene una relación directamente proporcional con actividades antibacterianas, debido a que la presencia de iones de plata inhibe y degrada la membrana proteica que presentan los microbios. Y finalmente,
Tenemos el objetivo de observar el daño intracelular del ADN de las células cancerosas al ser expuestas por nanopartículas de óxido de plata. Los resultados muestran que el daño intracelular del ADN de las células aumenta cuando se inducen nanopartículas con efectos anticancerígenos. El color amarillo indica un daño en el núcleo. Finalmente, se obtuvieron las nanopartículas de óxido de plata a través del extracto de Montana. Se confirmó la figura esférica de las partículas y un tamaño de entre 6 nanómetros y 50 nanómetros. Se determinó un efecto antibacterial y se mostraron las propiedades farmacológicas de las partículas contra el carcinoma hepatocelular. Esta investigación proporcionó un ejemplo acerca de los avances en el campo de la medicina y nanotecnología. Se comprendió el método de síntesis y la importancia de las diversas técnicas de caracterización físico-químicas in vitro que existen. Y por último, estas son las referencias que utilizamos y muchas gracias por su atención.